¿Quién me hizo la última pregunta del enalapril? ¿Consiguió su biodisponibilidad? No. Ah, Álvaro, 60%. ¿cuánto? 60%. Ya, entonces ¿cuánto se lleva el hígado? Entre el hígado y el intestino. 40. Biodisponibilidad 60%, entonces ya eso está determinado. Ya tiene un más o menos poco margen de error, pero siempre que se tome ese fármaco, para todo, generalmente hay esa biodisponibilidad, o sea que eso ya está contemplado en la dosis que se da al paciente. ¿De acuerdo? No es que, a ver, yo qué disponibilidad tendré. Generalmente, este, los porcentajes ya son ínfimos de acuerdo a lo que yo les decía, el tipo de comida, si el intestino va más rápido o menos rápido. Lo que también interfiere es una sobrecarga hepática. Ahorita tengo un paciente en Tailandia. Él hizo un dengue allá, la mamá enloqueció, acá un chiquito joven que justo se fue de vacaciones y le tocó allá la pandemia y lo han tenido que internar porque, bueno, las plaquetas bajaron, pero las enzimas hepáticas empezaron a subirse casi 10 a 15 veces el valor porque el virus es hepatotóxico, ¿no? Entonces cualquier medicamento que le das a él, si tiene que pasar por el hígado y ser biotransformado, como están sus enzimas hepáticas todas inflamadas y utilizadas, no biotransforma y la poca cantidad de fármaco que le das al paciente puede llegar a intoxicarlo, ¿no? Entonces fíjate que también la biodisponibilidad va a depender en gran parte de mi función hepática, ¿de acuerdo? ¿Me dejan contestar un segundín a esta paciente ya? Hola, estoy dando clase, dime, volando. Desencadena inflamación. Ya, perfecto. Ah, súper. Ya, mientras vitaminita C, cada 8 horas o cada 12 horas para todos, ¿ya? Ya, perfecto. Chao, chao. Ok. Perdón, chicos. Bueno, vamos. ¿En qué me quedé yo? Ah, estaba hablando su compañero con esa 60% de biodisponibilidad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso ya es algo que está establecido. Si yo busco en otro libro, es similar, 55, 60, más menos 5. O sea que ya está determinada la biodisponibilidad en vía oral, ya está determinado el pK del fármaco, no lo vamos a descubrir, ya está descubierto. ¿Quién es el que me hace variar esas biodisponibilidades? Las características del paciente, el pH del medio, del estómago, de intestino, el momento en que se administre y el peristaltismo de intestino también. ¿Quedó claro hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla para avanzar. ¿Dónde estoy con ustedes? Mostrar todos. Tengo muchas cosas abiertas. ¿Qué ojo? Simposio, no, intestino. Acá estoy. Doctora, disculpe una pregunta. Dígame. Los fármacos que pasan, únicamente los fármacos que pasan por fenómeno de primer paso hepático son los que o sea, los que se mal Administran por vía utilizan, oral. los que se mal utilizan con el consumo del alcohol, No únicamente lo entendí que la pasan. pregunta. Todo lo que yo tomo vía oral tiene fenómeno de primer paso hepático. Muy poquitos fármacos no lo tienen, como la levofloxacina. Tu pregunta me parece que va dirigida a qué pasa si este paciente tiene una sobrecarga hepática, como ser un alcoholismo crónico o un alcoholismo agudo, que me tomé mucho alcohol, tomo mi fármaco, está ocupada las enzimas del hígado, entonces fácilmente llego a una dosis tóxica en sangre, porque no hay quien biotransforme el fármaco. Acuérdate que biotransformación, su objetivo es quitarle liposolubilidad al fármaco para poder ser eliminado. ¿Quedó mejor? ¿O no respondí tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya. Si queda duda, me dice, ¿no? Aparte que ni los veo, no les puedo poner mala cara, ¿no? Vamos.
voy a ir con distribución. Una vez que el fármaco ya lo tomé vía oral o la vía que sea, pasó por el hígado, si es que hubo fenómeno de primer paso intestinal y hepático, me gusta mucho el intestinal porque el intestino determina si realmente el fármaco llega en mucha o en poca cantidad. Me es importante el intestino. Yo cuido mucho el intestino en los pacientes y es lo que menos se mira siempre. No necesariamente un intestino es saludable porque el paciente tenga defecación todos los días y no haya ni diarrea ni estreñimiento. No necesariamente. Ya vamos a hablar de eso en otro momento, ¿ya? El fármaco ya llegó a sangre. Esta lámina, fíjense qué bonita. Esta lámina, ¿qué me dice? Que esto es una albúmina. Albúmina hemos dicho que es una proteína grande. La albúmina tiene gran afinidad por los fármacos, unos más que otros. Entonces yo voy a ver que siempre en los fármacos voy a tener una fracción de fármaco, que son estos puntitos verdes, unida a la albúmina, ¿no? O voy a tener este fármaco libre. Entonces, una vez el fármaco llega a circulación sistémica, lo tengo como fármaco libre o como fármaco unido a proteína. ¿Hay un equilibrio entre este y este? Sí. No necesariamente un equilibrio 50-50. Equilibrio significa que cada fármaco ya tiene determinado su unión a proteína plasmática. Al que me buscó en Alapril, ahí mismo busque distribución y te va a decir UPP, unión a proteína plasmática, 10, 20, 30, 40, 50, 65, 90, 1. Significa que ya el fármaco está estudiado en qué porcentaje se une a las proteínas, que la albúmina es la más importante, aunque también puede ser globulina, albúmina. Si este fármaco, me voy a inventar algo, se une un 70% a la albúmina, hagamos de cuenta que era el enalapril. ¿Qué porcentaje queda libre? 30. 30%. 30, ¿verdad? Ok, 100 porcentaje y le queda un 30. ¿Ese fármaco libre es farmacológicamente activo? Sí. Él va a ingresar hasta donde mi cuerpo le permita, de acuerdo a su liposolubilidad, queda en los órganos, el enalapril se va hasta los canalículos de células parietales, también pasa por el pulmón, ahí tenemos a la enzima ECA, ¿verdad? La ECA2, por donde entra el COVID, y va a diferentes lugares, fármaco libre, este de acá. Pero hagamos de cuenta que este está en 30 y lo que está unido a la albúmina en 70%. ¿Habrá un equilibrio 70-30? Sí. Se llama equilibrio dinámico. Yo les decía, no es 50 y 50 el equilibrio, sino que este fármaco que está libre se va, hace su efecto, vuelve al hígado, el hígado lo biotransforma y se va por el riñón. Si se fueron estas dos moléculas, este fármaco que está unido a la albúmina, se van a liberar estas dos y se entregan a circulación sistémica. A eso se llama equilibrio dinámico. O sea que el equilibrio dinámico, ¿en qué consiste? La cantidad de fármaco que se fue del organismo, el que está unido a proteína plasmática, que está guardado y en depósito, entrega a sangre la misma cantidad. Si el fármaco yo leo que está 99% unido a proteína plasmática, significa que ¿cuánto por ciento tengo de fármaco libre? 1%. 1. Y es el caso de warfarina. Warfarina, él bloquea los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, el 2, 7, 9 y 10. Le bloquea la enzima. Entonces, es un anticoagulante porque esos factores no van a producirse, el 2, 7, 9 y el 10. Y ella, 1% libre es suficiente para hacer ese efecto. Cuando ese 1% hizo su mecanismo de acción, pasó por el hígado, se biotransformó y el riñón la elimina, pues de ese 99% se va a entregar un 1%. Y ya no queda 99, queda 98, después 97, 96, 70, 50, 40, hasta que se acaba. ¿Queda claro? Eso se llama equilibrio dinámico. Características. El fármaco libre es el fármaco farmacológicamente activa, valga la redundancia, el que tiene actividad farmacológica. Punto. ¿Hasta dónde llega? Ahora lo vamos a ver. Hasta donde mi cuerpo le permita, de acuerdo a su liposolubilidad, porque él tendrá que atravesar barreras liposolubles. Si yo coloco en sangre ahorita una gentamicina
y yo les digo que es catiónica, tiene cargas positivas. Si tiene carga positiva, podrá ingresar a todos mis órganos, podrá ingresar al hígado, podrá ingresar al corazón, podrá ingresar a mis órganos, no, solo se va a quedar dando vueltas en sangre, porque ella tiene carga eléctrica, entonces no liposoluble. Por eso la puse en vena, directo, y no la di en vía oral. A nadie se le va a ocurrir hoy en día hacer una gentamicina en vía oral porque no se va a absorber, porque ella tiene carga eléctrica, ella es no liposoluble. ¿Queda clarísimo? Sí, sí, profesora, gracias. Entonces, este fármaco libre, farmacológicamente activo, y va a llegar hasta donde su característica le permita. Lo vamos a ver ahora. Mientras que la otra fracción, que está en equilibrio dinámico, está unido a proteína plasmática. UPP llamamos, unión a proteína plasmática. Si yo les pregunto, ¿qué característica tendrá un fármaco unido a proteína plasmática? Pues este fármaco está guardado porque la albúmina no lo suelta, está en depósito, no se biotransforma porque no puede entrar al hígado y sufrir biotransformación. Tampoco se elimina porque la albúmina no se filtra, a no ser que haya daño en la membrana renal, en la membrana basal del glomérulo. Y no actúa, es inactivo. O sea que es en depósito, no se biotransforma, no se elimina, simplemente da vuelta. Hasta llegar el momento en que la albúmina lo libere por un equilibrio dinámico, porque el fármaco activo ya se eliminó del organismo. ¿Queda clarísimo? Sí, doctora. Y ya fíjense mi gráfica de la derecha. Este es el fármaco, ¿verdad? En color verde. Se ve bien, ¿no? Y resulta que este paciente toma 2 fármacos. ¿El otro qué color es? Amarillo. Amarillo. Amarillo, ok. Simplemente para ver que hay 2 fármacos. ¿Será que nuestros pacientes toman más de un fármaco? Casi siempre. Ya, Sí. doctora. Ahora, por ejemplo, en COVID, paciente que tuvo contacto con un COVID positivo que hace clínica, ¿qué le damos? Si yo les digo, a ver, dígame un protocolito. Si alguien les llama, estudiante de medicina, ayúdame con este paciente, no hay dónde internarlo, no está grave, ¿qué le doy? Ajá, ¿Ibuprofeno y antigripal, doctora? me gustó. Ibuprofeno se usa. Ibuprofeno va a evitar agregación de plaqueta, es antiinflamatorio, me va a disminuir un poquito de inflamación, aunque hay uno superior. Antigripal, si es que hay clínica de congestión, me sirve, tiene un poquito de paracetamol. Si es un antifludes, tiene un antiviral, me acuerdo de su nombre, amantadina. Y tiene paracetamol y tiene un antihistamínico, entonces sintomáticamente me va a ayudar a mi paciente, ya. Y yo estoy usando en protocolo ivermectina, ¿no? Porque evita replicación viral. La ivermectina hay que usarla en un momento adecuado para evitar replicación viral. Está dando buenos resultados y la estamos utilizando casi en todos los protocolos, ¿no? Entonces, fíjense, el antigripal tiene 3 principios activos. Cualquier antigripal que ustedes tomen va a tener un analgésico antipirético, probablemente un antihistamínico y un descongestivo nasal. Una etilefrina o fenilefrina, que si el paciente es hipertenso no hay que darle y hay que buscar uno que no lo tenga porque le va a subir presión arterial. Y a eso le aumento un ibuprofeno, y a eso le aumento una ivermectina, y si hay dificultad para respirar o dolor en el pecho, en la espalda, de pronto empezamos una acitromicina, ¿no? Porque estos pacientes los estamos atendiendo de pronto en casa, ya no hay lugar en los hospitales, y a veces no hay chance de hacer una tomografía, y ya clínicamente los empezamos a tratar, entonces a veces le damos hasta 4, 5, 6 principios activos diferentes, el antigripal nomás tiene 3. Entonces en esta gráfica, ¿qué va a pasar con todos mis principios activos? De pronto me van a saturar los lugares de albúmina, pero ¿quién gana? El que tenga mayor afinidad. Con eso les he dicho que no todos los fármacos tienen la misma afinidad por la albúmina. Hay quien tiene mayor afinidad y quien tiene menos, ellos van a pelear entre ellos. Y de pronto, si este amarillo tiene más afinidad, pues este verde, en lugar de estar guardado en la albúmina, se va a liberar a circulación sistémica y va a alcanzar mayor concentración y podemos entrar en un poquito de toxicidad. ¿Queda claro? O sea que si doy más de 2 fármacos, la probabilidad que compitan por las proteínas es alta.
ganará el que tiene más afinidad. Y el que pierde queda en concentración plasmática más alta, con derecho a aumentarme la efectividad probablemente o la toxicidad. ¿Y qué va a pasar si este paciente, en lugar de tener estas 6 albúminas, tiene una hipoalbuminemia, es un paciente añoso, desnutrido, o es un niño que no tiene una buena dieta, son esos niños obesitos con muy baja albúmina, mal alimentados, baja proteína? ¿Qué va a pasar si en lugar de tener acá 2, 4, 6 albúminas, yo tengo solo 4 o 3? ¿Qué va a pasar cuando doy un fármaco? Si tengo poca albúmina, ¿voy a tener más fármaco libre o más fármaco en depósito? Más fármaco libre, doctora. Más fármaco ¿Sí? libre. Y el fármaco libre es farmacológicamente activo, sí, y puedo alcanzar dosis tóxica con la dosis usual, ¿sí o no? Sí, doctora. Ya, entonces fíjense que no es tan simple medicar. Los fármacos van a competir por sus proteínas si son más de 2. Si tengo baja concentración proteica, puedo alcanzar fácilmente. Imagínense un paciente con hipoalbuminemia y que yo le dé warfarina. La warfarina les dije que era un anticoagulante, ¿sí? Y ella está guardada en la proteína un 99% y solo 1% es libre. Y si ese 99% que estaba guardado no tengo tanta albúmina, fácilmente voy a alcanzar un sangrado en el paciente. ¿Por qué un sangrado? Porque no tengo cómo guardar el fármaco en la albúmina, hay poca albúmina. ¿Está clarísimo? Sí, doctora. Bueno, siempre me contesta uno solo. Quiero a los demás, ahorita lo voy a buscar a los demás. ¿Todos me van entendiendo o no? Sí, doctora. Ahora sí me gustó más. Okay. Bueno, entonces la distribución, a ver qué tengo acá, fármaco libre, unido, nada, es en depósito. Acá tengo mi fármaco y yo quiero saber si mi fármaco va a llegar al cerebro. ¿De qué va a depender? ¿Mi aspirina llega al cerebro o mi diazepam llega al cerebro? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que la aspirina, ella es ácida, tiene carga eléctrica? Si yo tomo ahora una aspirina, ¿será que me va a dar sueño y me voy a ir a dormir? No, ella va a inhibir ciclooxigenasa para que no haga prostaglandina, prostaciclinas y tromboxano, y es antitérmico, y es antiagregante, y es antipirética, y es antiinflamatorio. Mientras que me tomo un diazepam, si me tomo chiquitito, me genera un fenómeno ansiolítico, me quedé como tranquila, estaba agitada, ansiosa, taquicárdica, estresada. Me tomé un poquitito más y ya estoy como somnolienta. Me tomé un poquito más, me dormí profundamente. Me tomé un poco más, ya mis músculos se relajaron y entré en un sueño profundo. Y si tuviese convulsiones y me lo administraron, controla convulsión. ¿Qué les he querido decir? El diazepam tiene 5 efectos farmacológicos: ansiolítico, ansiedad sedante, hipnótico, me va a hacer dormir, relajante muscular y anticonvulsivante. O sea que él es depresor en sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy liposoluble y llega al cerebro y me hace todos esos efectos. Por eso yo les decía que si el paciente convulsiona, yo pudiera colocar una ampolla de diazepam vía rectal, sin aguja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan liposoluble que vía rectal se va a absorber. Ahí lo ideal es una vía endovenosa, pues si está convulsionando no voy a canalizar al paciente, ni le voy a dar vía oral porque va a ser muy lenta, ¿no? Entonces lo hacemos por vía rectal. ¿Quedó clarísimo? Entonces, ¿de qué depende que llegue o no al cerebro? La liposolubilidad. A mayor liposolubilidad, mayor llegada al sistema nervioso central. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguien ha tomado alguna vez un antialérgico? Se acabó mi agua. Yo, doctora. Ya. ¿Te acuerdas algún nombre? Sí, el tris, doctora, que sería el... ¿Cetiricina puede ser? Cetiricina, sí, doctora. Cetiricina, porque no, comerciales me aplazo, pero y cuando vas y lo compras, ¿te preguntan algo en la farmacia cuando pedís un antialérgico? ¿Alguien le ha preguntado?
Me han preguntado a mí, doctora, si es que quiero que me dé sueño o que no me dé sueño. Ya, exactamente. Mecanismo de acción de todos los antihistamínicos hasta ahora conocidos es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bloquea receptores de histamina H1. Todo, profesora. ¿Ok? Y te preguntaron si da sueño o si no da sueño. Porque, claro, no te puedes tomar ahora uno que dé sueño si tenés justo la clase y es una vez a la semana, ¿no? De terror, la profe. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Mecanismo de acción exactamente igual. Uno es liposoluble y el otro es no liposoluble. ¿El que te da sueño es liposoluble o no liposoluble? Liposoluble, doctora. Ok, atraviesa barrera hematoencefálica y deprime el sistema nervioso central. Entonces, por eso tengo antigripal día y antigripal noche. ¿Cuál es la única diferencia? Los dos tienen paracetamol, los dos tienen amantadina, los dos tienen descongestivo. ¿Dónde está la diferencia? En el antihistamínico. El que es para día no atraviesa barrera hematoencefálica, generalmente es cuaternario su molécula, y el que atraviesa barrera hematoencefálica es terciario, llega al sistema nervioso central, y qué mejor que yo estar engripado y dormirme toda la noche, porque no hay cosa peor que estar a los mocos, molesto, congestionado y no poder dormir. Por lo menos te va a planchar tu antihistamínico y te vas a dormir y lo vas a llegar a amar. ¿Cuál fue la única diferencia? Con mismo mecanismo de acción, la liposolubilidad. O sea que en distribución, ¿quién llega al cerebro? Solo lo que es muy liposoluble. A nivel cardíaco, gran parte depende del riego sanguíneo. No es lo mismo un paciente con buen retorno venoso con uno que no lo tiene. Lo mismo el riñón. Un buen riñón funcionante, pues con una buena creatinina va a ir eliminando el fármaco. En cambio, el que tiene menor creatinina, menor filtración glomerular, el fármaco se va a ir acumulando. Y eso determina que yo tenga mayor cantidad de fármaco en sangre y favorece además a la intoxicación. Por eso que vamos a hacer en una práctica, ¿qué dosis le doy a un paciente que tiene la función renal alterada? Para ello vamos a ir determinando la filtración glomerular para buscar la dosis para ese paciente porque tendrá que recibir menor dosis y el fármaco es de eliminación renal. Si el fármaco se va por vía biliar es ideal, ¿verdad? En una insuficiencia renal. O en una insuficiencia hepática, un fármaco que no se biotransforme. O sea que ustedes vean cómo la condición del paciente me va determinando qué tipo de fármaco usar. En la piel, son pocos los fármacos que llegan a piel, tienen que ser bastante liposolubles. El riego sanguíneo es importante. Si yo me pongo al sol y me pongo roja, hay vasodilatación si me quedé mucho tiempo en el sol, favorece ese riego sanguíneo, que si es mucho invierno y yo tengo frío, hay vasoconstricción, los dedos se quedan así como, no diré moraditos, pero sí casi transparentes por una vasoconstricción que hay a nivel distal, ¿verdad? Entonces, va a depender gran parte de la irrigación. Ejercicio físico, por donde ustedes lo miren, aeróbico suave, favorece el riego sanguíneo, favorece la llegada de fármacos en piel. No todo llega a piel. Por ejemplo, hay algunos antimicóticos que los vamos a usar en las micosis dérmicas porque tienen afinidad por los queratinocitos en la piel y se va a quedar acumulado ahí, por ejemplo, una grisofulvina. Excelente, porque ella se queda en estos queratinocitos de piel y de las uñas. Es un buen antimicótico, tiene su hepatotoxicidad importante, por eso probablemente no se use de tan largo plazo. La distribución en músculo esquelético es una distribución un poquito más lenta, de acuerdo a la vascularización, de acuerdo al ejercicio del paciente. Y en tejido adiposo, pues, acá es interesante si el fármaco es muy liposoluble. Si yo necesito hacer dormir a un paciente, vamos a darle alprazolam, para no darle diazepam, que le va a quedar una resaca muy grande, una benzodiazepina, larga. Le queremos dar un alprazolam, que en determinada dosis va a ser hipnótico. Tengo un paciente que pesa 60 kilos con muy baja grasa corporal y tengo el otro de 120 kilos. Los dos tienen la misma edad y los dos tienen el mismo tamaño. ¿Cuál de los dos pacientes se va a dormir con menor dosis?
Los dos son de la misma estatura, uno pesa 60 y el otro 120 kilos. ¿Cuál de los dos se duerme primero con menor dosis? El que tiene 120 kilos. Nada, escuché mamita, hable un poquito más fuerte, voy a dar volumen. ¿Ya? ¿Cuál se duerme primero? El que tiene mayor peso. A ver, vamos El a que pensar. tiene menor. Sí, señora, me gustó más. ¿Por qué? Porque como el fármaco es bien liposoluble, tiene que llegar al sistema nervioso y deprimirlo para yo dormirme. Entonces ya sé que es liposoluble. Y si es liposoluble, donde pille tejido graso, ahí se me va a quedar el fármaco. Y se acumula. Se acumula, entonces el gordo no se duerme y no se duerme, mientras que el delgado lo planchamos rápido. ¿De acuerdo? Entonces le tengo que dar más dosis porque tengo que saturar este tejido adiposo y después que lo saturo recién va a sangre y actúa. ¿Y cuál de los dos se va a despertar primero? ¿El delgado o el gordo? El gordo. El gordo, a ver, pensemos. El gordo, todo el fármaco está El delgado. acumulado en tejido adiposo y está Delgado. guardado ahí. Una vez que está guardado ahí, como está guardado, en sangre va bajando la concentración de mi alprazolam y recién el tejido adiposo le va regalando más y más y más y el gordo tiene resaca y en lugar de despertarse demora muchas horas, está somnoliento, no coordina. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que cuando el fármaco se acumula en tejido adiposo es porque es muy liposoluble y toda vez que un fármaco se acumule, nosotros vamos a decir que sufre un modelo de distribución tricompartimental. Y ahí entro en este concepto de modelos de distribución. Lo vamos a agrandar un poquito. Modelos de distribución. Existe el monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. Empecé por el más fácil para mí, es el tricompartimental. ¿Qué es un modelo tricompartimental? El fármaco ingresó, esto es sangre. Me están siguiendo mi flecha, ¿no? ¿O no la ven? Sí, Se se ve, ve, doctor. doctor. Ya. Es que no quiero usar la otra porque todos los rayos, bueno, ya la estoy usando, todos los rayos. Fíjense que esto de, ¿ves? Es que tengo mal pulso. Arquitecta no hubiera sido nunca ni cirujana, ¿eh? Ya. El fármaco está en sangre. Este es el extracelular y este es el intercelular dentro de la célula. El fármaco llega y solo va por el vaso y no llega para ningún lado. En monocompartimental, el fármaco llega a sangre y se distribuye como si fuera un solo compartimiento. O sea que yo saco sangre y esa dosis ahí en todos lados. Un fármaco que es bicompartimental llega y después se distribuye, sale fuera de circulación en la misma concentración que está fuera de la célula. Fíjense que aquí dentro de esta célula no entró ni un poquito de fármaco. No está en el intracelular, está en el extracelular. Sin embargo, aquí ya este fármaco llegó al intracelular. Y acá llegó al intracelular y encima ahí se acumuló y se guardó, se quedó ahí. ¿Ven la diferencia? Acá solo está en circulación sistémica. Acá está en el extra, ay, me quedan 10 minutos, qué horror. En el extracelular, acá está en el intracelular y acá desaparece de sangre y queda guardado. ¿Qué es un modelo tricompartimental? Llegó a sangre, pasó al extracelular, pasó al intracelular y queda acumulado en algún órgano. Si yo ahora les doy una tetraciclina a ustedes, es un antibacteriano tetracíclico, les hago nivel plasmático y sale X concentración, espero 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, y en 8 horas ya no hay más fármaco. Ajá. ¿Y qué pasó con ese fármaco? Ese fármaco, las tetraciclinas, tienen afinidad por el calcio de los huesos y de los dientes. Entonces, se queda acumulado ahí y forma quelatos
con el calcio de hueso y diente y los hace frágiles, por eso no le damos a los niños, no le damos a las embarazadas. Pero el fármaco se acumuló. Otro fármaco que llegue y se acumule a nivel hepático, por ejemplo. Otro que se acumule a nivel renal y me haga nefrotoxicidad. Todo fármaco que se acumula en algún lugar va a tener su sitio de preferencia. Este intracelular puede ser el hueso, puede ser el hígado, puede ser el cerebro, puede ser el riñón. El órgano donde tenga preferencia. Por ejemplo, un aminoglucósido, su preferencia él es ototóxico. Octavo par, la célula del octavo par craneal, o también el riñón, y ahí se acumula y hacen toxicidad. Hay otro que se acumulan más. Por ejemplo, pacientito que lo tenemos intubado y le han hecho fentanilo para hacerle que no nos pelee con el respirador y hacerle la intubación. Cuando lo vamos despertando es lento su despertar, porque tanto fentanilo, midazolam que se ha utilizado, él es muy liposoluble, perdió la conciencia del paciente para que no pelee con el ventilador. Y el fármaco después se va a ir eliminando lentamente. ¿Dónde se acumuló, aunque sea delgado? Todos tenemos tejido graso, si no, no viviéramos. Se acumula en tejido graso. El que tiene sobrepeso va a demorar mucho más en despertarse que el que es más delgado. Por eso decimos tiene una resaca por fármaco. Eso es porque se acumuló en tejido graso. Entonces ese fármaco sufrió un modelo tricompartimental. Se acumuló en esas células de tejido graso. Cada fármaco, los que se acumulan, tienen afinidad por diferentes órganos. O sea que ya conocen que es un modelo de distribución tricompartimental. ¿Cuál es el monocompartimental? El fármaco llega a sangre y luego se distribuye por todo el cuerpo, fíjense, como si fuera todo un compartimiento, sin llegar al intracelular. Como si fuera todo un compartimiento, ese es el modelo monocompartimental. Yo saco sangre al paciente y estoy segura que en el extracelular hay esa concentración. Bicompartimental, el fármaco llega a sangre, pasa al extracelular y luego llega al intracelular. Ese es un bicompartimental. Y el tricompartimental, cuando ya se acumula en algún órgano, esta célula puede ser cualquier órgano, tejido óseo, riñón, hígado, etc. Preguntas hasta ahí. Modelo mono, bi y tricompartimental. ¿Nada? ¿Preguntas? Doctora, sí. ¿Cuál es un ratito? Necesito. A ver las preguntas, creo que se me está bajando la señal. Si no me la escribe por chat y yo se la respondo. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres modelos respecto a la velocidad de liberación del fármaco? La liberación no tiene nada que ver, porque un fármaco se libera si es un comprimido. Por ejemplo, yo lo doy en intestino, se tiene que liberar para absorber el principio activo. Cuando hablamos de liberación es que está contenido en una forma farmacéutica, tiene que quedar el principio activo solito, atravesar membranas y llegar a sangre. Eso es absorción, ¿verdad? Entonces se libera para absorberse. Acá el fármaco ya está en sangre. Lo he podido poner directamente en vena, que no hay absorción, 100% de biodisponibilidad. Lo he podido poner debajo de la lengua, un captopril, ya llegó a sangre y va a tener su modelo mono, bio, tricompartimental. Lo he podido dar por vía oral, una tetraciclina, se absorbe, el fenómeno de primer paso hepático, intestinal y hepático, ya está distribuido, sufre un mono, un bi y termina en un tricompartimental y se me acumula en hueso, en el calcio de huesos y dientes. ¿De acuerdo? O sea que son dos cosas diferentes. ¿La distribución de qué depende? De sus características del fármaco. Que él nos tenga una distribución. Como que el cuerpo fuera un solo compartimiento, son sustancias liposolubles, ¿no? Monocompartimental, bicompartimental, que ya va a ir hacia el extracelular y al intracelular. Y el tricompartimental es el que está acumulado. Entonces, ¿para qué me sirve? No es que yo voy a hacer mucho detalle en esto, sino que cuando ustedes lean que el fármaco se distribuye tricompartimentalmente, van a saber que se va a acumular en algún órgano y lo tienen que saber, ¿ya? Si es monocompartimental, la dosis que está en sangre es la misma que está en todas mis células. Todo mi cuerpo se comporta como un solo compartimiento.
Bicompartimental significa que lo colocamos, va a los órganos más irrigados primero y después a todos los órganos. Y el tricompartimental simplemente que se nos acumula. O sea que estos modelos de distribución simplemente me dicen hasta dónde va a llegar el fármaco. Te devuelvo tu pregunta. Si yo tengo un fármaco, una patología como una neumonía en un VHI fase SIDA, que es un Pneumocystis carinii intracelular, de pronto, ¿qué característica de distribución deberá tener mi fármaco? Si se comporta como un monocompartimental, probablemente no va a llegar hasta el intracelular. ¿De acuerdo? Entonces yo tendré que buscar un fármaco que llegue al intracelular y mejor todavía si además del intracelular se acumula en el intracelular. Y ahí consigo un cotrimoxazol que sí tiene llegada al intracelular, un macrólida, aunque no es para Pneumocystis carinii, pero sí es para intracelulares, no es de primera línea. O una quinolona fluorada, como una cipro o una levo, que sí llega al intracelular. Más, si le doy una penicilina, si yo le dé 20 millones de penicilina, nunca va a llegar al intracelular, porque tiene carga eléctrica y se queda dando vueltas en sangre hasta que se va en algún momento. No se biotransforma y se elimina en forma activa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué en meningitis? Si es sistema nervioso central, solo en meningitis, donde la barrera hematoencefálica que está pegadita abre un espacio por inflamación, por ahí entra la penicilina. El paciente va mejorando y a la penicilina cada vez ingresa menos, porque ya no voy a tener ese compartimiento por inflamación. No sé si fui clara. Preguntas. ¿Quedó mejor? Me gusta más responder preguntas que dar láminas, me parece. Pregúntenme porque Doctora, no una quedan 2 pregunta. minutos. Sí. Estamos hablando de liposolubilidad para que llegue por la absorción, pero ¿acaso cuando se da por vía parenteral no debe de ser hidrosoluble? Esa es mi duda. Y si fuese hidrosoluble, ¿cómo estaría llegando, atravesando las barreras de la membrana plasmática? Ya, 2 cosas diferentes. Hidrosoluble es la gentamicina y tiene carga eléctrica y solo da vueltas en mi sangre y no llega para ningún lado, solo es para el extracelular. ¿De acuerdo? Tiene que ser liposoluble. Estábamos hablando de distribución. Ustedes concéntrense en que el fármaco está en sangre. No me mezclen con absorción. En absorción tiene que ser liposoluble y se absorbe y llegó a sangre, pero nuestro fármaco ahora ya está en sangre. Simplemente es saber hasta dónde va a llegar. Y eso depende de su liposolubilidad. La penicilina tiene carga eléctrica, va a dar vuelta y vuelta en mi sangre y va a ir inhibiendo las bacterias, los neumocitos que pillan en su camino, pero no llega al intracelular. Sistema nervioso central, si no hay meningitis, no llega tampoco. ¿Me dejo entender? Entonces, si es hidrosoluble, estaría, como quien dice, atacando a los que estén en circulación, o sea, que no solo llega a nuestras propias circulación células. sistémica, solo llega a circulación y va a dar vuelta en circulación hasta que el cuerpo lo elimine. Por ejemplo, una gentamicina busca distribución, busca modelo de distribución. Y ahí te vas a dar cuenta que no va a llegar hasta mi intracelular, porque solo va a dar vueltas en circulación sistémica, porque tiene carga eléctrica, es hidrosoluble. Pero si fuera liposoluble, un diazepam que es líquido también, lo voy a poner en vena, eso va al cerebro rapidito. Y tiene un tricompartimental porque se va a acumular en tejido adiposo. ¿Quedó mejor? Son 2 cosas diferentes.